Cuando uno ve el horizonte, cuando uno ve aquello y empieza a ilusionarse y empieza a sentir la pasión y el entusiasmo y las ganas, dices, yo quiero eso. Y empiezas a navegar hacia esa línea del horizonte, empiezan a pasar cosas. Y nos pasan a todos. Porque todos tenemos una vocecita que nos habla, no la escuchamos, pero sí la sentimos y que nos dice cosas como, oh, eso es muy difícil. A ti te faltan másters. Pero no solo másters, te falta incluso inteligencia. Oh, eres demasiado mayor. Oh, tú tienes demasiada juventud acumulada. Y claro, eso produce dudas, eso produce ansiedad, la enfermedad de nuestra época, eso produce preocupación y eso produce desconfianza. Y estos 4 compañeros no son buenos para este viaje. ¿A qué no? ¿Qué os parece estos compañeros? ¿Los queremos en el viaje? Decidme algo. No oigo. No, no los queremos. Ahora bien, el mundo en el que estamos se llama el mundo VUCA. ¿Qué es el mundo VUCA? Es una terminología que ha surgido en Estados Unidos y que de alguna manera lo que nos explica es las características de nuestro mundo. Vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, todo esto. Es decir, el mundo en el que estamos es muy propicio para que surjan estos curiosos oponentes. La duda, la preocupación, la ansiedad, la desconfianza. Y nosotros tenemos que entender qué recursos tenemos dentro para convertir este viaje en una pasada de viaje, en un disfrute de viaje, en un viaje de crecimiento, prosperidad, no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Y aquí es donde tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque hay personas que se atreven a soñar, hay personas que se atreven a pensar grande. Por ejemplo, las personas que han montado un evento de estas características, tan complejo. Pero también hay personas que son como aves de rapiña. Están en una percha esperando a ver a alguien ilusionado. Y cuando ven a alguien ilusionado, que se nota, ¿verdad que se nota cuando alguien está ilusionado? Le miran y dicen, es mío. Y empiezan a moverse, se acercan sutilmente. ¿Qué tal estás? Estoy contentísimo, tengo una ilusión, estoy soñando en una cosa tan inspiradora. A ver lo que te dura. Y no sabes lo que te pasa, pero la energía empieza a bajarte. Y vas andando por la calle, ves a otro que le conoces, que va igual que tú, le dices, ¿tú también has estado con él? Dices, sí. Bien. Mirad, os voy a decirlo como se habla a los amigos, como se habla a las personas queridas, como se habla a la familia. Un sueño es algo muy frágil. Un sueño solo hay que compartirlo con aquellas personas que creen en ti, con aquellas personas que están dispuestas a apoyarte a ti, aunque tu sueño ellos no lo entiendan. Porque si lo compartimos con todo el mundo, habrá personas que no son mejores o peores, pero que están en el papel del ave de rapiña, y en cuanto te vean, te van a generar tantas dudas y tantas inseguridades que a lo mejor muere, que probablemente muere, que casi con seguridad muere, aquello que podía haber transformado tu vida. Entonces, el mensaje es muy fácil, no bajes tus sueños a la altura de tus capacidades aparentes, sino haz que éstas se estiren hasta llegar a la altura de tus sueños. Y entonces serás un número 1. ¿Y quién dice si eres un número 1 o no? Tú. Porque tú eres quien decides lo que es el éxito. Eres tú. Y para ti serás un número 1 porque te has atrevido a soñar en grande y porque has buscado cómo hacer que tu sueño se convierta en realidad. Probablemente el mejor escultor de toda la historia, Michelangelo Buonarroti, dijo: lo peor que puede pasarle a un ser humano es que apunte demasiado bajo en su vida y tenga éxito.
Impresionante. Mira, la experiencia me ha demostrado lo siguiente. En la vida, las personas que triunfan son los que creen más en sí mismos y en sus posibilidades que en lo que otros creen de ellos. Este es un mensaje importantísimo. Si tú no crees en ti, si no crees en tus posibilidades, ¿cómo puedes esperar que otros crean en ti si se te transmite por los ojos? Pero si Albert Einstein, con 11 años de edad, iba en su bicicleta y se hizo la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si fuera mi bicicleta a la velocidad de la luz y encendiera el faro? ¿Se vería? Y los profesores dijeron: usted es imbécil. Desde los 11 a los 21 él reflexionó sobre la pregunta que se había hecho. 10 años. Con 21 años él ganó el premio Nobel. Con 21 años él describió la teoría de la relatividad. Él no ganó el premio Nobel por esta teoría porque el único que la entendía en el mundo era él. Él ganó el premio Nobel en 1925 por el efecto fotoeléctrico, un efecto cuántico. Entonces la pregunta es: ¿estás de verdad apostando por ti? Es imposible, dijo el orgullo. El orgullo se puede disfrazar de humildad, ojo. No, es que yo soy demasiado pequeñito, demasiado pequeñita. Es arriesgado, dijo la experiencia, consulta tu pasado. Pero vamos a ver, ¿qué derecho tiene el pasado para determinar el futuro? Tiene derecho para informarnos sobre el futuro, pero no para determinarlo. No tiene sentido, dijo la razón. ¿Pero qué razón? ¿La de Descartes? ¿El intelecto básico? ¿El sentido común? Según el sentido común, Ben Carson, un niño nacido en los años 50 de color, pobre, abandonado por su padre y violento, no tendría que tener futuro. ¿Por qué hoy en día es el mejor neurocirujano infantil del mundo? Porque el corazón tiene razones que la razón desconoce. Aprender a estar centrados a 3 niveles, queridos. El cuerpo es el inconsciente. El cuerpo es el inconsciente. El ejercicio físico son tan buenos para quitarse carga emocional. Entonces el cuerpo es el inconsciente. Hay que centrar el cuerpo, hay que centrar la mente y hay que centrar el corazón. Porque sabéis una cosa, todo vuestro kime es una palabra japonesa, vuestro poder interior va a depender de que estéis centrados a nivel corporal, mental y a nivel anímico, a nivel del corazón. ¿Sabéis de lo que hablo, que sí? Llamamos la felicidad al bienestar. Llamamos felicidad a la comodidad. Llamamos felicidad a la seguridad. Llamamos felicidad al estatus, es decir, ser alguien importante y a pertenecer a un grupo. Y esto le llamamos felicidad. Esto no es felicidad, esto es bienestar. Es diferente. ¿Y por qué lo sabemos? Porque personas que han alcanzado un nivel enorme de comodidad, de seguridad en su vida, de estatus, de pertenencia, siguen notando un vacío en su vida. Los vacíos del ser no se rellenan con el tener. Y ya podemos tener y tener y tener y tener, que estamos llenando un pozo distinto del pozo del ser. Y mientras no llenemos el pozo del ser, seguiremos notando ese vacío. ¿Es verdad que se viaja más cómodo en un coche bueno que en un coche no tan bueno? Sí. ¿Es verdad que se come mejor en Alicante que en otros sitios? Sí. ¿Es verdad que se está mejor en este salón que estuviéramos todos apretados en una clase? Sí. ¿Y eso es importante? Sí. ¿Es la felicidad? No. ¿Venimos aquí a hablar del bienestar subjetivo? Sí. ¿Venimos solo a hablar del bienestar subjetivo? No. Venimos a hablar también de la felicidad. Entonces tenemos que ver qué es la felicidad. Ahora, las personas que han alcanzado un nivel de bienestar, de estatus, es decir, de reconocimiento, de valoración, etcétera, etcétera, cuando notan ese anhelo, ese vacío, y dicen, hay algo que le falta a mi vida y no consigo saber qué es, están tocando una puerta muy delicada, que es la puerta de la incertidumbre. Esta puerta es delicada porque cuando tú la cruzas, el mundo cambia. Y preferimos
lo malo conocido o lo que no es tan malo y es cómodo a lo bueno por conocer. Ahora que tenemos aquí el mar tan precioso y vemos la línea del horizonte, muchas personas durante muchos años vivieron encerrados en los límites del horizonte porque consideraban que fuera solo había monstruos y dragones. ¿Y si no fuera así? ¿Y si hubiera un espacio de posibilidad para el ser humano? ¿Y si fuera, como decía uno de los 7 sabios de Grecia, Pítaco de Mitilene, la oportunidad es una puerta abierta a infinitas posibilidades? ¿Y si el ser humano no solo necesitara el bienestar subjetivo, que claro que lo necesitamos, sino que además pudiera experimentar algo más profundo que es la felicidad? Eso es lo que tenemos que explorar. Obviamente hay personas que se abren más a explorar en esa puerta porque sienten que no están experimentando nada de lo que le da un cierto tono de alegría o de entusiasmo a la vida. Son personas que están hartas de estar hartos. Estoy harto de estar harto, tiene que haber algo más. Y como dice Leonard Cohen en su disco Anthem, hay una grieta en la pared a través de la cual penetra la luz. Hay algo en el ser humano, en nuestra profundidad, que siente que hay una dimensión dentro de nosotros que no estamos explorando y que si no la exploramos es muy difícil experimentar lo que es la felicidad. ¿Podemos experimentar el bienestar? Claro que sí, pero se nos escapa algo entre los dedos como si fuera agua, que es la felicidad. Pero ¿qué ocurre? Que también para las personas que están hartas de estar hartas, esa puerta es una puerta a la incertidumbre, y ante la incertidumbre el ser humano muchas veces se empequeñece. Ya hemos visto que hay una diferencia entre el bienestar subjetivo y la felicidad. Ahora vamos a ahondar más en cuál es la experiencia de los dos. El bienestar subjetivo es lo que colma los sentidos. Yo me he tomado hoy un fideuá con tinta, o sea, fideuá negro, en vez de un arroz negro, un fideuá negro, que estaba riquísimo. Oye, riquísimo. Estaba colmando mis sentidos, claro que sí. Estaba viendo el mar, estaba en el Hotel Meliá aquí, estaba viendo el mar precioso, está colmando mi vista. Luego me han traído en un coche fantástico. Mi amigo Eduardo, bien, colma los sentidos. Eso es bienestar subjetivo. La felicidad colma el corazón. ¿Y cómo sabes que colma el corazón? Porque la experiencia de felicidad es diferente. Tiene una cualidad distinta que la vamos a explorar. El bienestar subjetivo se experimenta, pues como lo que hemos visto antes, confort, agradable a los sentidos, te sientes cómodo, te sientes seguro, te sientes bien. La felicidad se experimenta como serenidad, lo que los griegos llamaban la ataraxia. Es decir, incluso en las dificultades no pierdes el ánimo. Cuando las cosas te van bien, no se te sube la nariz. Es como una paz interior que no depende de lo que te pasa, que irradia desde lo que eres. Lo segundo es la alegría, es una alegría, es decir, que no es estar contento, es una alegría, pero ya sabéis que la alegría está muy castigada hoy en día. Tú vas alegre, una persona alegre, poner cara alegre, por favor. Vas alegre por la vida. Y alguien te dice, Mario, ¿qué te pasa? Dice, no, que estoy alegre. Dice, ¿pero te ha pasado algo? ¿Te han ascendido? ¿Te ha tocado? No. Te dice, wow, qué rarito está este. Wow. La alegría está castigada, parece que hay que ir serios por la vida. Entonces hay una alegría que irradia, que no se siente el contento de que me ha tocado una lotería o que me han regalado una cosa que me gusta, es algo más profundo. Y lo tercero es una confianza esencial en la vida. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando uno conecta con esto deja de tener miedo. Dejas de tener miedo. Porque te sientes sostenido por el universo. Cuando tú estás verdaderamente enfocado en una tarea y el mundo a tu alrededor desaparece, ¿qué tal haces esa tarea? ¿Mejor o peor?
Si te estás distrayendo constantemente, bien. Si tú emprendes nuevas acciones, emprendes nuevos caminos y algo empieza a tensarte y a angustiarte, ¿tiendes a seguir avanzando o tiendes a retraerte? Y la creatividad. La creatividad es de las cosas más sensibles al estado emocional, porque depende fundamentalmente del hemisferio derecho, una gran conexión con el mundo emocional. Entonces, una persona que se sienta emocionalmente bloqueada, creativamente está anulada. También lo exploraremos. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy fácil. Eficaz es cargarte una mosca con un cañón. ¿Te la cargas o no? Hay alguno que dice, no sé lo que habrás fumado, pero normalmente una mosca, le pones un cañón y te la cargas. Eso es eficaz, pero ¿consume o no consume recursos? Un montón. Ahora, si coges un matamoscas, esto es eficiente. Con pocos recursos consigues lo mismo. Y esto es lo más importante que os quiero mostrar respecto de la relación entre la felicidad y la productividad. Mirad, voy a utilizar esta cosa tan chula, ya veréis, a ver si funciona. Eso es, a ver, enséñamelo. Bien. Observar, nivel de rendimiento. Oh, esto es fantástico. Se queda bloqueado. Bien. Así se queda. Nivel de rendimiento, que es la productividad, la efectividad. Y abajo, nivel de presión interior. Esta es la curva de los profesores de Harvard, Yorkis y Dodson. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un nivel de presión adecuado, mi performance es alto. Pero cuando mi nivel de presión aumenta más de la cuenta, mi performance cae en picado. ¿Cuándo yo noto que esa presión aumenta? Cuando no me siento valorado, cuando no me siento querido, cuando no me siento respetado. Cuando soy incapaz de ver a la otra persona más allá de los juicios y me pongo a la defensiva, cuando me siento resentido, cuando tengo celos, todo eso aumenta la presión interior, es la base del sufrimiento humano y baja el performance. Os decía que Yorkis y Dodson no pudieron saber qué pasaba porque no había tecnología entonces, pero ahí sí existe y lo que existe es lo siguiente. ¿Veis? En color rojo está el lóbulo frontal. El lóbulo frontal del cerebro humano es el más importante en la productividad de una persona, porque es el cerebro ejecutivo. Es el que te hace tomar buenas decisiones, ser más creativo, aprender más deprisa, enfocarte bien en las cosas. Lo interesante es que cuando una persona se siente amenazada por el otro, bien porque el otro es más brillante, bien porque el otro es menos respetuoso, pero se siente amenazado y pierde esa serenidad, esa confianza fundamental en la vida, se activan unos núcleos llamados amígdalas. Pero muy importante, siempre lo digo, y todavía hay personas que luego me preguntan angustiados, cuando hablo de las amígdalas, no hablo de estas. Hablo de unos núcleos en los lóbulos temporales del cerebro. Porque en una ocasión, se me olvidó decirlo, una persona casi se me cae redonda. Le miro y le digo, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Me dijo, no. Digo, ¿qué te pasa? Dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. ¡Qué penita! Estas son las amígdalas. Los lóbulos temporales. Entonces, cuando las amígdalas se activan, porque una persona se siente amenazada, o bien por la vida, o bien por los demás, o bien por las circunstancias. Cuando una persona se siente amenazada por la otra persona porque en lugar de ver la tristeza, el sufrimiento detrás del ataque, solamente ve la ofensa. Cuando una persona no deja la herida a un lado, entendiendo que con la herida no se puede avanzar durante mucho tiempo y que el ser humano no hace cosas malas porque sea malo, sino que hace cosas lamentablemente incorrectas por su ignorancia, porque no ve. Cuando uno empieza a trabajar eso,
la serenidad, la alegría y la confianza empiezan a penetrar con más intensidad en su interior. Eso hace que la eficiencia aumente. Las amígdalas se tendrían que activar solo de forma oportuna y proporcional, pero no lo hacen porque nuestra mente se encarga de mantenerlas siempre activas. Y voy a terminar en esta breve exposición que ojalá nos haya ayudado por lo menos a plantearnos ciertas cosas de la siguiente manera. Mirad, en una ocasión estaba con el profesor Howard Gardner aprendiendo temas de inteligencias múltiples con él, que fue el creador de la teoría de inteligencias múltiples, y conocí una mujer fascinante. Era una mujer muy extraña, porque yo le hablaba, tardaba en contestarme y al cabo de un rato me contestaba. Y entonces empecé a pensar que tenía un problema de audición, que tenía algún tipo de sordera. Yo empecé a mirar así, no soy muy discreto, empecé a hacer así. Dice, Mario, ¿te pasa algo? ¿Estás perdiendo el equilibrio? Digo, no, es que estoy... Entonces le dije, es que me parece que contestas demasiado tarde y está pensando si a lo mejor un problema de audición. Y me dice, no. Dice, no tengo un problema de audición, yo tengo una malformación o una alteración en el cerebro de tal manera que yo no oigo la voz humana. Yo la veo. Digo, ¿cómo que la ves? Y luego, efectivamente, hablando con neurocientíficos, me dijeron que esto existe. Es muy raro, pero existe. Ella veía una pantalla digital y aparecían escritas las palabras que yo hablaba, pero tardaban bastante en aparecer. Entonces ella no podía contestar hasta que no viera toda la pantalla. Entonces ella me dijo que había sufrido mucho porque la habían tratado como una estúpida. En lugar de entender que era un talento diferente, la habían tratado como una persona estúpida y había sido muy infeliz en su vida, hasta que empezó ella a entender de qué iba esto del vivir. Y en una ocasión se fue a Nuevo México y a una escuela donde hay niños superdotados con niños que tienen distintos tipos de problemas y conviven. Ella empezó a dar clase a un niño al cual nadie había conseguido hacer que pudiera escribir recto. Entonces la escritura era para abajo o para arriba. Habían buscado neurólogos, pedagogos, nada funcionaba. Y entonces ella, que era arquitecto y tenía el título de Bellas Artes, empezó a enseñarle a dibujar, pero sobre todo empezó a enseñarle a confiar. Y de forma automática, este niño de repente corrigió la escritura. Es decir, hay una grandeza en todo ser humano que cuando generamos un espacio de confianza, de serenidad, de apoyo, de valoración y de ilusión, esa grandeza natural sale. Es como hace años en el Valle de la Muerte en California, que no crece nada, una primavera empezaron a salir flores y dijeron, ¿pero dónde están estas flores? ¿Cómo? Si aquí nunca hay flores. Sí, pero es que unos meses antes había llovido. Entonces, lo importante es que entendamos que cada uno podemos ser esta humilde lluvia, que si tú a una persona la tratas con afecto, si tú a una persona la valoras, si a pesar de ser distinta a ti, no la tratas como distante, si en lugar de tolerar la diversidad, la celebras, si generas un espacio de escucha donde estás verdaderamente presente, de manera natural se produce esa reconexión que es la base de la felicidad. Y es como tú te sientes parte de todo. Reconectas contigo, con los demás y con la naturaleza. Y todos, sin excepción, yo el primero, vamos a tener que experimentar una digamos, lucha. Y esto es lo que aprendí de esta profesora, y con esto termino, la cual lo aprendió de los indios navajos. Esta mujer me contó una historia que es la esencia de la filosofía del pueblo navajo al que ella visitaba, aparte de ir a la escuela esta de los niños. Y esta historia mitológica, mítica, que llevan cientos de años repitiéndose los navajos entre sí, es la siguiente. Dentro de mí está teniendo lugar una gran batalla. Por un lado está el águila majestuosa. Todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que en mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí, se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. El mapa, de alguna manera y de forma sencilla, consiste en lo siguiente.
Uno está en su zona de confort, que es la forma en la que normalmente vive, con sus cosas favorables, con sus cosas menos agradables, etc. Entonces, escucha la llamada y sale. Entonces, claro, sale del yo, que es la personalidad, y que uno cree que es lo que es, y empieza a entrar en un espacio que es el no yo. Y por eso se produce tanta confusión. Como en la época de Colón, los nubarrones, las olas, la falta de comida. Y que hace que mucha gente, si recordáis, parte de la tripulación de Colón intentó amotinarse para intentar volver, ¿no? Parte de nuestra naturaleza querrá volver porque pensará que esos nubarrones, esas tempestades anuncian un cataclismo. No, de hecho, son precursores de un gran descubrimiento. Y entonces, cuando tú superas esa fase, llegas a la zona de aprendizaje y a partir de ahí empiezas a crecer, evolucionar, y tu capacidad de transformar y de contribuir se dispara. Entonces, el camino del despertar, en mi experiencia personal, implica cruzar 3 puertas, pero no son 3 puertas normales. Son lo que se llama en inglés, se llama thresholds o portales. Los que hayáis visto películas como Narnia, Crónicas de Narnia, habéis visto que hay un momento en que se abre el armario y entra en otro mundo. Los que habéis visto la primera, creo que era la primera, la piedra filosofal de Harry Potter, cuando va al andén 9,5 o 10,5, pero si hay 9 y 10, no hay 9,5, y atraviesa un muro, aparece en otro sitio. Los portales o umbrales nos llevan de un mundo al otro, de un mundo que creíamos que era el único existente a uno que resulta que es real, pero no sabíamos que existía. Como tampoco sabíamos en Europa que existía un continente llamado América. El primer portal es un portal que a mí me ha fascinado toda la vida. Y me ha fascinado porque soy médico, porque soy cirujano, y los cirujanos, y yo ejercía cirugía 26 años, los cirujanos estamos en contacto muy, muy estrecho con las vísceras. Y esto, aunque parezca mentira, tiene un enorme impacto, porque llegas a tener una conexión que es alucinante y es difícil de entender si no te dedicas a eso. Entonces, la primera puerta, el primer umbral en este viaje de transformación, nos lleva a construir una relación completamente diferente con el cuerpo. El capítulo 7 lo dedico por completo a hablar del gran descubrimiento del profesor Gershon en la Universidad de Columbia, cuando se dio cuenta de que nosotros tenemos un cerebro en nuestro aparato digestivo. Claro, tener en cuenta que a mí en la facultad nunca se me habló de esto porque no se conocía. Ni siquiera mi especialización en cirugía, ni cuando hice mi fellowship de cirugía en Estados Unidos se me habló de esto porque era desconocido. Los médicos, los especialistas en aparato digestivo y los médicos en general sabíamos que el aparato digestivo hacía funciones muy importantes en la transformación de los alimentos para convertirlo en fuente de energía, etcétera, etcétera. Pero ¿quién hubiera pensado que el tubo digestivo realmente tenía capacidad para alterar el funcionamiento del propio cerebro, para afectar a nuestra personalidad, para alterar nuestro estado de ánimo, para facilitar que estemos alegres, tristes o que tengamos ansiedad, depresión o, por el contrario, un ánimo elevado? Entonces, la primera puerta tiene que ver fundamentalmente con 2 elementos claves en el funcionamiento del cuerpo. El primero es la postura. Aunque os parezca mentira, la postura afecta directamente a cómo te sientes. Y en segundo lugar, el cuidado del segundo cerebro entérico y su conexión con la microbiota. Cuando yo hice artes marciales muchos años, siempre me hablaban del jara, pero nadie me explicaba lo que era el jara. Claro, el jara es un punto energético, no es un punto físico, coincide con la unión de las fibras del sistema nervioso simpático y el parasimpático, pero no, tú no abres el abdomen y, mira, el jara, aquí está el jara, hola jara. No, eso no existe. Es un punto energético. Los hindús al jara le llaman manipura, que es un chakra, es un vórtex energético. Bien, entonces, qué curioso, porque ese vórtex energético que coincide con todo lo que es el aparato digestivo está controlando la mayor parte de las cosas que ocurren en el cuerpo.
Y nosotros podemos entender el brote brutal de enfermedades alérgicas, de enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, entendiendo cómo funciona la microbiota. Os preguntaréis qué hace un jeroglífico egipcio. Y claro, ¿quiénes de vosotros habéis estado en Egipto? Fenomenal. Yo no he estado, pero siempre levantaré la mano. Nadie estará solo. Bien. O sea, ahora, los que hayáis ido a Egipto, seguro que vais con un guía y os dice, aquí está la tumba de Amenofis IV, que se cambió el nombre a Kenatón, trasladó no sé cuántos a Tele Lamarra, no sé qué. Antes era imposible, porque nadie entendía el relato. Estaba escrito en escritura jeroglífica, era incomprensible. Entonces, veías el monumento y decías, qué bonito. ¿Quién lo construyó? Ni idea. ¿Por qué lo construyó? Tampoco tengo ni idea. Ah, pero lo que es la vida. Vosotros sabéis que Napoleón conquistó Egipto y un sencillo soldado, de las tropas napoleónicas, era un tío observador. Y llegó a un monumento en ruinas y le llamó la atención una piedra. ¿Por qué le llamó la atención la piedra? Porque era negra, todo el resto eran blancas, y esta era negra. Y le llamó la atención, además, es un pedazo de piedra así, No penséis que es una chinita que me la llevo en el bolsillo, un piedrolo así. Le llamó la atención porque era muy rugosa, pero no, en una cara era muy lisa y tenía algo escrito. Finalmente el gran Champollion descifró la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta tiene una característica única, que es que está escrito en 3 lenguas. O sea, lo mismo escrito en 3 lenguas, como si hubiera una cosa escrita en inglés, en francés y en alemán. Aquí en demótico, en griego antiguo y en jeroglíficos. Champollion era el máximo experto en el mundo en escritura griega antigua. Y junto a esto y una estela que se encontró en la tumba de Cleopatra, se pudo entender el lenguaje de los jeroglíficos. Con lo cual ya ibas a un templo y te explicaban en qué consistía ese templo, cuánta gente tardó, o cuántos años se tardaron en construir. Ya te cambió el relato, te cambió todo. Bien, nosotros hemos desconectado tanto del cuerpo que no tenemos ni idea de los mensajes que nos manda. Por eso, cuando tú cruzas el primer umbral, empiezas a conectar con esa sabiduría del cuerpo y empiezas de una forma más natural a entender sus mensajes. Como dijo un profesor mío, Bessel van der Kolk, el cuerpo de body keeps the score, el cuerpo lleva la cuenta. En tu cuerpo, como es el inconsciente, está todo. Todos los registros afectivos que te pasaron, todas las emociones que tuviste. Y muchas veces ese cuerpo te quiere contar cosas, pero es como si un monumento egipcio te quiere contar cosas y para eso está escrito, pero como uno no lo puede interpretar, no puede leerlo. Ese es el primer umbral. El segundo umbral es el más desafiante. A ver si lo sé explicar bien, porque este es el que más tiempo me ha llevado para poderlo explicar como quería explicarlo. Ojalá lo haya explicado de una manera clara. El segundo umbral es una puerta que nos lleva a entrar en contacto con nuestras sombras para redimirlas. ¿Qué es una sombra? Jung habló mucho de las sombras. La sombra es lo que no quieres reconocer en ti. Lo que no quieres asumir que forma parte no de lo que eres, sino de tu forma de ser. Y por eso es secuestrado o es secuestrada por ser una sombra en el inconsciente. ¿Quién de vosotros ha visto la función, todavía está en Madrid, El fantasma de la ópera? ¿Habéis visto algunos? O la película, o conocéis la obra. El fantasma de la ópera es un niño pequeñito con deformidades que acaba ocultando su rostro con una máscara y se dedica a aterrorizar a actores, a espectadores, seguro, absolutamente cierto de que nadie aceptará su fealdad. Funcionan exactamente igual las sombras. ¿Qué quiere decir? Que lo que se resiste, ya lo dijo Jung, persiste, lo que se abraza se transforma. El segundo portal espero que ayude a muchísimas personas a redimir sus sombras. A mí me ha ayudado una barbaridad, porque me ha enseñado que el camino para redimir una sombra es totalmente contraintuitivo. Es decir, cuando tú te encuentras con algo de ti que no te gusta en este viaje, lo que hay que hacer no es rechazarlo,
es abrazarlo. ¿Y por qué hay que abrazarlo? Pues vamos a ver lo que hay después de cruzar este umbral. Lo primero que nos vamos a encontrar es con lo que se llaman los demonios o los dragones. No tiene una connotación teológica, religiosa. ¿Qué es un demonio? ¿Qué es un dragón? Quienes tenéis hijos y estáis a lo mejor inquietos porque están pasando por un momento de confusión, no saben muy bien lo que quieren, probablemente habréis observado de que están irritados e irritables. Y a la mínima te sueltan una cosa y dices tú, ¿pero por qué me sueltas esto? Eso correspondería a una forma de protección que la sombra utiliza. Y ya veremos para qué. Como el fantasma de la ópera se siente espantoso, no quiere que nadie se lo recuerde. Y por eso tiene que asustar a la gente para que nadie se acuerde. Esto es como una persona que ha tenido un desengaño amoroso profundo y dice, a partir de ahora nunca me enamoraré. Y en cuanto se acerca un chico o una chica, hacen todo para alejarles. Esa es la función del demonio o del dragón. Según las culturas, le llaman el demonio o el dragón. Repito, no tiene una connotación teológica. Bien. En este viaje del héroe-heroína, que es el camino al despertar, en el momento en el que empecemos a traspasar el segundo umbral, vamos a encontrar esos dragones, esos demonios que no nos gustan, en forma de miedo, ira, envidia, celos, frustración, desesperanza. ¿Por qué pongo aquí ante las hienas, que en este caso es un dibujo para intentar de alguna manera representar los demonios? ¿Por qué pongo al guerrero? Porque aquí la clave es sacar a flote el arquetipo del guerrero. Es decir, el guerrero no se enfrenta al demonio o al dragón, en este caso las hienas, no sale corriendo ni se queda bloqueado. El guerrero se mantiene firme, como diciendo, de aquí no me muevo, de aquí no me muevo. Puedes echar fuego, puedes mostrarme tus caninos, puedes ladrar, puedes hacer lo que te dé la gana, de aquí no me muevo. Pero ni voy a transmitir enfado, ni voy a transmitir irritación, ni voy a salir espantado, de aquí no me muevo. Y pasa algo alucinante, y muchos de vosotros lo habréis experimentado porque entiendo que estaréis conectando con cosas. En el momento en el que tú te mantienes firme, de repente desaparece ese dragón y ese demonio, y aparece la herida. Aparece ese niño que sale de la cueva y que se siente indigno de ser amado. Porque de repente alguien, cuando tenía 5 años de edad, 6 años de edad, no por maldad, sino por ignorancia, le dijo, no sirves para nada, eres un inútil, eres una inútil, etcétera, y se lo creyó. Entonces, en el momento en el que sale el niño, tiene que aparecer el mago, el arquetipo del mago. ¿Qué es lo que hace el mago? El mago solo hace una cosa. El mago abraza. Y porque abraza, transforma. Esto es redimir las sombras. No os podéis imaginar lo que implica en la vida de una persona redimir sus sombras. Porque las sombras, al igual que el fantasma de la ópera, meten mucho ruido, generan un montón de tensión y no permiten que los grandes recursos que tenemos afloren. Y ya queda el tercer umbral. El tercer umbral es el umbral donde una persona ya deja de pensar que es solo una ola y se da cuenta de que es el mar, el océano infinito. Es el momento en el que uno se conecta con el ser, las 3 letras en mayúscula, el universo, la consciencia infinita, o, para algunos, como es mi caso, lo llamamos Dios. Es el momento en el que uno realmente ha reconocido que su linaje es un linaje sagrado. Ha reconocido de dónde procede. Algunos los llamaremos Dios porque para nosotros representa el amor infinito y la sabiduría infinita. Otros le llamarán campo acásico, otros campo cuántico, otros universo de conciencia. Lo importante es lo que representa para ti, que es la luz absoluta. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno cruza el tercer umbral? Lo que ocurre es que renace a una nueva forma de ser y de estar. Es decir, se produce tal transformación en la personalidad que esa persona, en ese momento, con su sola presencia, empieza a ser una luz en el mundo.
Y muchas personas dicen, ¿pero qué le ha pasado a esta persona? Si es que es otra. No, es la misma. Y es otra. Claro, la apariencia es la misma. En el interior todo ha cambiado porque ahora se ha reconocido no como personaje, sino como persona. Y ha reconocido su linaje. Y si reconoce su linaje, si reconoce que es un hijo, una hija de las estrellas, ¿por qué va a tener que vivir amargado, atemorizado, asustado? Todo lo contrario, porque entiende que hay dimensiones más allá de las que nos muestran nuestros sentidos. Qué bien lo vio esto Antoine de Saint-Exupéry, el creador del Principito, cuando se encuentra el Principito con el zorro y el zorro le dice, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.